Tengan todos un muy buen día. Para Segrar y Dosimetría Personal, es muy grato contar con su presencia en estas capacitaciones que continuaremos ya por tercer año consecutivo realizando. Bienvenidos a este nuevo ciclo. En este año pues empezaremos a hablar sobre un tema que es bastante importante para nosotros y para ustedes también que lo han solicitado en muchas ocasiones. Y es que vamos a conversar sobre los riesgos para la salud derivados de la exposición ocupacional a radiaciones ionizantes. Esta va a ser una charla eh, no tan técnica, es una charla más informativa. Si queremos tener los detalles más técnicos o más minuciosos de cómo se producen los efectos biológicos de la radiación, pues les recomiendo que vayamos o que vayan al tema 3 del ciclo de capacitaciones, el tema 3 que tiene como título Efectos biológicos de la radiación. Ese tema 3 está dividido en tres secciones más, ¿cierto? Donde hablamos sobre las reacciones a nivel tisular, reacciones en tejido y respuesta sistémica. Entonces la recomendación para profundizar un poco más sobre los mecanismos de reacción de la radiación materia y cómo se producen los efectos, pues les recomiendo que vayan a las charlas del tema 3. Tenemos que recordar que si estamos hablando de efectos producidos por radiaciones ionizantes, pues tenemos que mirar o hacer un recuento de qué es la radiación ionizante. Lo hemos hablado mucho para muchas personas que están apenas llegando a estas capacitaciones, pues ya hemos hablado de ello en otras charlas, pero recordando, pues las radiaciones ionizantes son una forma de propagación de la energía, ya sea en forma de ondas o partículas, y que estas formas de radiación existen desde la creación misma del cosmos, desde que el universo se generó. Y tenemos pues radiación que se produce desde las profundidades del cosmos, como la que conocemos como radiación cósmica, que llegan a nuestro planeta. Y dentro de nuestro mismo planeta pues tenemos isótopos radiactivos y hemos construido máquinas, generadores artificiales de radiación ionizante que nos produce estas formas de energía y que las aplicamos a las diferentes prácticas, medicina, industria, investigación, agropecuaria, en fin, docencia, y estamos expuestos pues continuamente a esta forma de radiación. Dentro de la forma de radiación ionizante que nosotros hemos escuchado por allí, pues las más habituales o las más conocidas son los rayos X, los rayos gamma, lo que generalmente escuchamos, sobre todo en las películas pues escuchamos mucho de rayos gamma, partículas alfa, partículas beta, partículas como protones, neutrones, electrones y fragmentos de fisión. Estas son como las más conocidas y son las que generalmente más tienen que ver con el ámbito de aplicación de nuestros trabajos. Esencialmente los rayos X y los rayos gamma, pues por las prácticas clínicas industriales que tenemos, ¿cierto? Eh, Partículas beta también para algunos tipos de isótopos que utilizamos de fuentes abiertas que son emisores de este tipo de partículas. Neutrones, pues en el caso de los densímetros nucleares, por ejemplo. O cuando trabajamos con eh, aceleradores de 15 megavoltios, por ejemplo, o cuando tenemos trabajo con ciclotrones, que es posible que se produzcan neutrones en los procesos que estamos generando. Y si hablamos de trabajos en reactores nucleares, pues tenemos todas estas formas de radiación presentes allí. Esta radiación, pues nosotros podemos separarla en dos grupos y de hecho aquí visualmente vemos que lo he separado intencionalmente en dos grupos porque los rayos X y los rayos gamma son radiación electromagnética. Son una forma de radiación que no tiene masa.
sea, es lo que conocemos nosotros como fotones o quantums de energía, que transportan solamente energía, pero se comportan también como partículas. Pero aunque se comporten como partículas, no tienen masa. Y para protección radiológica, para física radiológica, física nuclear, física de partículas, pues estos son partículas también, partículas inmateriales. Y el otro grupo, pues sí son partículas como tal. Tienen masa, tienen carga, a excepción de los neutrones que no poseen ninguna carga, pero tienen masa. Entonces, estas formas de radiación con las que trabajamos, que conocemos y con las que trabajamos, pues va a generar ionizaciones a nivel celular. Puede generar ionizaciones a nivel celular. Cuando hablo de ionizaciones a nivel celular, pues nosotros nos imaginaríamos de pronto una célula ionizándose y transformándose, pero tenemos que ir un poco más allá. Cuando hablo de ionizaciones a nivel celular, estoy hablando de ionizaciones a nivel molecular hacia el interior de las células. Los rayos X, los rayos gamma y los neutrones tienen una forma muy particular de ionizar. Y es que para hacerlo tienen que entregar parte de su energía, perder energía en el proceso y allí producir las ionizaciones, mientras que las demás partículas, que son partículas cargadas, en ese proceso de ionización no pierden energía, sino que por interacciones columbianas pueden jalar o repeler otras partículas más pequeñas, esencialmente electrones, y pueden sacarlo de sus orbitales eléctricos. Bien. Entonces, ionización no es otra cosa más que arrancarle electrones a los átomos o arrancarle electrones a las moléculas. Eso es ionizar. Cuando un rayo X, un rayo gamma o una de las partículas cargadas interactúan con los átomos o las moléculas, le va a arrancar electrones y va a dejarme un electrón libre, mínimo un electrón libre, que ya es un ion positivo, un ion negativo que está por allí, y el resto del átomo me queda con un exceso de carga positiva, porque se desequilibra, se descompensa la sumatoria de las cargas, ya no está en equilibrio. Recuerden, el número de protones que tiene un átomo es igual al número de electrones para compensar la carga y que la carga neta sea cero. Y lo mismo ocurre a nivel molecular. Cuando varios átomos se unen a conformarme una molécula, la carga total de los protones con los electrones que tiene la molécula, pues va a darme una carga total cero, neutra. Cuando ocurre el proceso de ionización, el electrón es arrancado. Y al arrancarse ese electrón, las moléculas me quedan ionizadas. Se pueden romper, se pueden separar, se pueden formar radicales. Y esos radicales que se forman al producirse la ionización tienden a repararse, tienden a corregirse, pero no necesariamente, y es casi que la regla, que no se soluciona la ionización volviendo a los productos iniciales, sino a la generación de nuevos productos. Es así como a nivel del citoplasma celular, cuando interactúa la radiación ionizante con las moléculas de agua que están dentro del citoplasma, se produce un fenómeno conocido como radiólisis, donde se separan el oxígeno, el hidrógeno, y se pueden separar como radicales oxidrilos, un átomo de hidrógeno ionizado, en fin, y esas separaciones, esos radicales que se forman, pues se vuelven a reagrupar, y si hay presencia de oxígeno me va a perpetuar la reagrupación me va a perpetuar la formación de radicales, generando peróxido de hidrógeno. Entonces el agua, por efectos de ionización, deja de existir como tal y se transforma en peróxido de hidrógeno. Este es solamente el ejemplo del agua. Pero así como ocurre con el agua, se puede producir ionización en las moléculas que conforman o que componen las proteínas, por ejemplo, que me generan
el ADN. Puede haber rompimiento de aminoácidos, puede haber rompimiento de moléculas que conforman esos aminoácidos y me modifican la información de las proteínas que se pueden formar, que son esenciales para la comunicación intercelular, para el funcionamiento de la célula o para que los organelos al interior de la célula generen o produzcan o funcionen de la manera adecuada. Esas ionizaciones o esos eventos de ionización pueden ocurrir de dos maneras. Una manera es una ionización directa, es decir, cuando la radiación, ya sea electromagnética o sea partículas, incide directamente sobre la molécula de interés, sobre el blanco, sobre la diana, ¿cierto? Sobre la molécula de interés y rompe el enlace molecular o me produce la ionización allí. Y hablamos de de ionización indirecta. Cuando la radiación ionizante llega a la célula, primero interactúa con algún tipo de molécula que puede ser agua, por ser la más abundante en existir dentro del tejido celular, dentro de la célula como tal, arrancar un electrón a una de las moléculas de agua y ese electrón impactar alguna de las moléculas que conforman los aminoácidos de las proteínas al interior de la célula o los aminoácidos fundamentales que constituyen las cadenas de ADN. Y entonces me genera unos cambios. Recuerden que estas ionizaciones se corrigen. Y al corregir esas ionizaciones, pues se van a reagrupar. Los radicales van a buscar por atracciones columbianas prácticamente el que esté más cerca y vamos a compensar las cargas y a equilibrar las cargas de tal manera que se pueden generar o se va a generar unos productos que no eran los que estaban inicialmente en la célula. Estos cambios generalmente es lo que produce los efectos. Cuando ocurren en una gran cantidad de células que son afectadas o cuando estos cambios ocurren en alguna de las proteínas que tienen que ver con la comunicación, con la replicación, con la información del ADN, pues se va a generar algún tipo de mutaciones que puede ser imperceptible para los mecanismos de reparación del cuerpo humano, para los mecanismos de reparación celular, y se podría permitir la proliferación de algunas células que han sido alteradas. Células que posiblemente han perdido algún tipo de diferenciación, que posiblemente han perdido algún tipo de función. Por lo tanto, me va a desencadenar algún tipo de enfermedad inducida por radiación, o algún tipo de mutación, o algún tipo de efecto, o algún tipo de, sí, efecto hereditario podría ser. Básicamente los efectos que se producen, nosotros podemos agruparlos en dos grandes grupos. Y ya hemos escuchado hablar de efectos determinísticos y efectos estocásticos. ¿Qué es un efecto determinístico? Pues es cuando se producen daños tisulares, daños inmediatos en el tejido. O cuando la aparición del efecto, se producen daños y la aparición del efecto puede ser instantánea, unas horas después, unas semanas o unos meses después. Eso dependiendo de la dosis que se reciba, de la energía depositada en el tejido, o sea, de la dosis absorbida. Sin importar si es alta o baja LED, si se entrega una gran cantidad de energía que supere los 100 miligrays, pues puede empezar a presentar algún tipo de efecto en el ser humano. Y estamos hablando de 100 miligrays porque esta es la dosis mínima, la dosis umbral, la dosis más pequeña con la cual se ha demostrado que el ser humano tiene algún efecto, y eso es esencialmente en el feto, durante el desarrollo de su sistema nervioso central.
Ya para el niño nacido y para el adulto, pues se necesitan dosis mucho más grandes para producir algún tipo de efecto en el órgano en el que está eh, haciéndose el depósito de energía por algún tipo de radiación. Entonces esto es un efecto determinista. Cuando aparece algún tipo de lesión correlacionado directamente con alguna cantidad de dosis. Por ejemplo, 300 centigrados puede producir esterilidad temporal en ovarios y testículos, ¿cierto? Una dosis más alta, 600 centigrados, puede producir esterilidad permanente. Bueno, es un breve ejemplo. 100 miligrados, 100 milisievert en el feto en la 14ª semana de gestación es muy probable que me genere algún tipo de daño en el coeficiente intelectual del niño, algún tipo de daño cerebral. Esto puede llegar a aparecer alguna microcefalia, alguna materia gris heterotópica. Bien, esto es determinista. Cuando uno dice, bueno, tengo tal dosis y me produce tal efecto. Pero cuando nos bajamos del umbral, cuando ya no estamos en los 100 miligrados, sino que estamos muy por debajo de los 100 miligrados, entramos como en un vacío donde no sabemos qué va a pasar, entramos en una incertidumbre, en una lotería, en una ruleta, donde probablemente aparecerá algún efecto, probablemente. Y la aparición del efecto a veces puede incluso solaparse con la aparición de la enfermedad por otra causa natural. Por ejemplo, el deterioro en el cristalino en trabajadores expuestos a radiación ionizante, en salas de cirugía, hemodinamia, intervencionismo. Después de muchos años de trabajo, de 15 o 20 años de trabajo, pues generaría disminución disminución del campo visual, cataratas, opacidades, ¿cierto? Pero estamos hablando, si estamos de trabajadores que ya llevan 15, 20 años trabajando. Estamos hablando de una población adulta que está superando los 40 años de edad y que es probable también que por otras causas pues aparezcan esos mismos efectos en el ojo, en el cristalino. Entonces allí eso es un caos. No es fácil determinarlo, por eso no está dentro de lo determinístico, sino que entra dentro del terreno de lo estocástico. Entonces la única asociación que uno hace no es una asociación directa, sino es una asociación por evidencia. Por ejemplo, en el año 2011, la Comisión Internacional de Protección Radiológica emitió un documento que se llama Declaración acerca de las reacciones en tejido. Y en ese documento plasma la necesidad de bajar las dosis al cristalino, que hasta el 2011 estaban en 150 milisievert de dosis equivalente por año, a 20 milisievert de dosis equivalente promediado por 5 años. Porque ya se obtuvo para esa fecha la suficiente evidencia epidemiológica. Ojo a esto, fue evidencia epidemiológica, no fue una relación directa, sino una evidencia epidemiológica de que muchos trabajadores por exposición crónica, incluso con exposiciones bajas de radiación, pero durante tanto tiempo, pues empezaron a presentar este tipo de efectos. Y eso conllevó pues a que se tomaran medidas especiales, de que se empezaran a implementar con mayor razón las gafas plomadas en las zonas controladas de radiación, a que se pensara en tener un segundo dosímetro para que monitoree las dosis al cristalino. En fin, generó una serie de cambios importantes. Y no solamente hace la advertencia para el cristalino, sino que también hace una advertencia en el mismo documento para el tejido cerebrovascular, porque también quedó demostrado por evidencia epidemiológica que los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro pueden llegar a dañarse por exposición crónica a la radiación ionizante, aún con dosis bajas. Bueno, entonces eso es estocástico, cuando uno no sabe qué va a pasar. Cuando uno no sabe qué va a pasar. Pero, ¿qué tan baja
¿O qué rango consideramos nosotros estocástico? Uno dice, no, es una dosis que no tiene umbral, ¿cierto? Que no tiene umbral, pero es que sin decir que no tiene umbral es bastante complicado para mí, para Carlos Vega. Yo considero dosis estocásticas las que superan el límite ocupacional, ¿cierto? Superan el límite ocupacional hasta, o sea, que superan los 20 milisieverts hasta los 100 milisieverts. 20 miligrays hasta los 100 miligrays. Porque si no es así, si no consideramos nosotros ese rango de dosis, para decir que ese es el rango de lo estocástico, entonces estaríamos diciendo que los 10 o 12 milisieverts que algunos trabajadores pudieran recibir en sus prácticas con radiaciones ionizantes, pues entonces también están dentro de lo estocástico. Pero se supone que los límites ocupacionales son los límites que son seguros. Son seguros. Entonces tenemos unos límites ocupacionales, unos niveles de dosis ocupacionales, que donde trabajando dentro de esos límites ocupacionales, pues estamos seguros. Estamos seguros. Que si superamos esos límites ocupacionales hasta los 100 miligrays, pues puede empezar a aparecer, o a estar el rango de lo estocástico. Incluso para el adulto puede ser más arriba de 100 miligrays. Pero son dosis que no generan ningún efecto inmediato. Si aparece algún efecto, ese efecto tardará muchos años en aparecer. ¿Por qué tardará muchos años en aparecer? Porque la dosis es baja, la interacción con un grupo de células también es bajo. Por lo tanto, si se modifica algún tipo de células, son poquitas células, y ella empieza a replicarse, y la replicación para que aparezca alguna enfermedad o algún indicio grave, pues requiere muchísimos años de replicaciones celulares para que la información inadecuada de esa célula pues se manifieste en un tejido. Entonces, hasta aquí tenemos que hay dos tipos de efectos: efectos estocásticos y efectos determinísticos. Los estocásticos son una lotería. No sabemos si van a aparecer, pero podría aparecer. Después de muchos años de haber ocurrido el evento radiológico en el que se produjo la ionización. Y en el efecto determinístico sí, y hay mucha literatura sobre eso. Hay mucha literatura sobre eso. Bueno, y aunque hay algunas diferencias entre un autor y otro, pues casi que las dosis que se estiman están muy cercanas. Otras consideraciones de efectos que podemos tener son la inducción a enfermedades diferentes al cáncer. Siempre pensamos que la manifestación del daño en la salud, o que el principal efecto en la salud producido por radiación ionizante es cáncer. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo, bueno, lo que acabé de mencionar, cataratas, opacidad en el cristalino, deterioro del tejido del cristalino. Eh, Enfermedades en la piel, como una eritematosis, por ejemplo. Entonces hay otras enfermedades que se pueden producir y que pueden aparecer como enfermedades radioinducidas que no necesariamente son cáncer. Y también efectos radiológicos en el embrión y el feto. ¿Bien? Cuando se superan las dosis para el embrión, para el feto, dependiendo de la edad gestacional, pues pueden empezar a aparecer efectos sobre el órgano o sistema que se esté formando durante la gestación. Para esto también les recomiendo ir a la capacitación sobre embarazo e irradiación médica o irradiación durante la gestación. Entonces, y hay un documento de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que es el ICRP 84, que aborda en profundidad bastante este tema. Y este año pues volveremos a tocar esos temas, ya enfocado directamente pues a la trabajadora gestante. Anteriormente lo enfocamos mucho fue en la paciente gestante. Bueno, entonces tengamos en cuenta esto, que hay efectos determinísticos y efectos estocásticos. Tanto las enfermedades diferentes al cáncer como los efectos producidos en el embrión
en el embrión, perdón, o en el feto, pueden ser tanto determinísticos como estocásticos. Recordemos que hay una dosis umbral, recordémosla siempre, 100 miligrays. 100 miligrays de dosis. Si estoy hablando de miligrays, estoy hablando de dosis absorbida. Entonces 100 miligrays a partir de aquí, sin importar si es alta o baja LED, es la dosis que se requiere, es la dosis que se requiere para que empiece a aparecer efectos en el ser humano. Y esto es en la edad gestacional, entre la octava y la 25ª semana de gestación. Por debajo de este umbral no se conoce que haya daño, pero se estima, se considera que estamos dentro de los niveles estocásticos. Estos niveles estocásticos pues va aumentando la probabilidad de aparición del efecto si continuamos recibiendo dosis de radiación, dosis de radiación, dosis de radiación, repito, que estén por encima de los límites ocupacionales o que estén por encima de los límites del público. Recuerden que como seres humanos, nosotros no estamos protegidos 100% de la radiación. Hay en el ambiente una gran cantidad de radiación. Hay isótopos que de manera natural se están produciendo y que existen y que están irradiando. Nuestros alimentos tienen radiación, isótopos radiactivos. Nosotros mismos en nuestro cuerpo tenemos isótopos radiactivos. Entonces, cuando un individuo es irradiado, empiezan a actuar los mecanismos de reparación del organismo. Estos mecanismos de reparación revisan, están verificando continuamente la viabilidad de replicación celular en el ciclo celular. Allí se pueden identificar si alguna célula ha sido modificada y entonces esa célula modificada se programa para una muerte controlada. Se programa para una muerte controlada que se conoce como apoptosis. A veces esos mecanismos de reparación reparan el daño, pero no lo reparan adecuadamente. Por ejemplo, si en una cadena de ADN hay un rompimiento de uno de los eslabones de la cadena, los mecanismos de reparación podrían hacer que los extremos se unan, generando una modificación en la información del ADN. O colocando alguna molécula allí, en ese eslabón, haciendo un reemplazo allí, que no necesariamente es la molécula que iba allí, el aminoácido que debería ir allí. Perdón, sí, el aminoácido que debería ir allí. Entonces me genera cambios moleculares bastante importantes. Si los mecanismos de verificación no tienen en cuenta eso, pueden permitir que la célula se replique y una célula que está modificada genéticamente que va a replicarse y que va a generar hijas con esa mala información genética, después de mucho tiempo pues, va a producir algún tipo de enfermedad. Si el mecanismo de reparación es adecuado, pues se daña, se soluciona el daño completamente. Si son muchas las células que son dañadas, una gran cantidad de células, y hay un daño masivo de células, pues no habrá una apoptosis, no habrá una destrucción controlada, sino que aparece una radionecrosis. Empieza a haber una muerte celular a gran escala, en una gran cantidad de células en el tejido. Y eso se manifiesta como llagas, como una eritematosis, un enrojecimiento de la piel celular. Entonces, o pérdida del tejido. Recordemos siempre que cuando hablamos de efectos en la salud, tenemos una dosis umbral. Por encima de esta aparecerán efectos en unos días, en unos meses, en unas horas. Por debajo de esto, los efectos, si se produce algún efecto, pues durará años en aparecer. Y que tal vez no aparezcan porque los mecanismos de reparación permiten la recuperación total de esas células. Entonces, prográmala
dosis y esas células van muriendo, no se van replicando y se van progenerando células nuevas que tengan la información adecuada. Voy a mostrar un listado pequeño de qué efectos podrían aparecer con dosis muy elevadas. No voy a colocar las dosis porque, repito, muchos autores difieren entre la dosis a partir de la cual van a generar los efectos, pero para que tengamos una idea de qué efectos podrían aparecer con dosis muy elevadas de radiación. Dosis de radiación moderada o alta pueden producir en la piel descamación, inflamación o eritema. Cuando la dosis es en el sistema hematopoyético, por ejemplo en la médula ósea, ¿cierto? En el vaso, en todos los componentes del sistema hematopoyético, pues se puede producir una disminución de los leucocitos y plaquetas, generando en el individuo pues una anemia importante o una tendencia a producir hemorragias. Si la irradiación es en el aparato digestivo, pues podría llegar a aparecer el síndrome gastrointestinal. Ese síndrome gastrointestinal pues genera la muerte en muy pocas horas. Pero si la radiación no es tan alta, pero sí lo suficientemente considerable, pues va a dañar los revestimientos internos, va a producir disminución o supresión de las secreciones, pérdidas elevadas de líquidos y electrolitos, paso de bacterias desde el intestino hacia la sangre, generando una sepsis general. En fin, entonces vemos cómo es bien importante esto. En el sistema reproductivo se puede generar algún tipo de esterilidad temporal o permanente. Eso también depende de la dosis. En los ojos, pues se pueden producir cataratas. Incluso puede haber destrucción completa del cristalino. Daños en la córnea, por ejemplo. En el sistema cardiovascular, pues producir enfermedades, pequeños daños funcionales. Altas dosis pueden producir pericarditis y pancarditis. Y en el hígado, pues puede producirse una cirrosis ocasionada por la fibrosis que ocasiona la radiación o algún tipo de necrosis que puede generar algún daño a nivel hepático. Entonces, estos son algunos de los efectos que pueden aparecer en el individuo por exposición a la radiación, pero ojo, exposición a dosis muy elevadas, muy por encima de las dosis ocupacionales. No podemos afirmar y no quiero que nos vayamos, que terminemos esta charla pensando en que porque yo estoy trabajando con un equipo de rayos X, entonces ahora me va a dar una cirrosis, me va a dar un síndrome gastrointestinal, en fin, ya me estoy muriendo. No. Tenemos que tener en cuenta siempre la dosis. Si estamos trabajando con unas medidas de protección adecuadas, si estamos utilizando los elementos de protección, si estamos trabajando detrás de unas barreras que nos protejan de la radiación, si tenemos un testigo de la radiación que recibimos, o sea, el dosímetro, y usamos adecuadamente el dosímetro, y usamos los elementos de protección que se nos provean o conservamos la distancia prudente a la fuente de radiación, pues esto va a minimizar muchísimo la dosis que vamos a recibir. Nos vamos a mantener dentro de los límites ocupacionales. Y recuerden que la meta no es alcanzar los 20 milisievert año de dosis efectiva ni los 20 milisievert año de dosis equivalente al cristalino, sino que dentro de nuestro programa de protección radiológica y nuestro programa de vigilancia radiológica, pues establecemos unos límites operacionales que son muchísimo más bajos que ellos. Por lo tanto, si trabajamos con las medidas seguras, pues nunca vamos a presentar estos efectos que he presentado en esta tabla. Estos efectos que presenté en esta tabla son únicamente efectos deterministas. Habrán algunos efectos que caben dentro de lo estocástico, como las cataratas, por ejemplo, en el cristalino.
pero siempre, siempre es una probabilidad, no es una certeza. Bien, por eso la exposición planificada y controlada a la radiación ionizante garantiza la protección de la salud de los trabajadores. Si no fuese así, pues no tendría sentido establecer límites operacionales, que exista un organismo internacional como el OIEA o la ICRP, el IRPA, ¿cierto? Y las asociaciones nacionales de protección radiológica que se encargan de estar estudiando, revisando documentación, bibliografía, haciendo seguimiento de casos y ir reportando mundialmente eh, esos efectos, ¿cierto? Hacer esos reportes que han dado luces o que han podido determinar bajo qué niveles de radiación estamos nosotros seguros. Recordemos que el ser humano siempre está irradiado. El 98% de la dosis de radiación que el individuo recibe proviene de la naturaleza. El 2% de la dosis que la humanidad recibe proviene de las fuentes artificiales. Y si trabajamos con fuentes artificiales, rayos X, aceleradores, equipos que contengan isótopos, fuentes abiertas, pero si lo hacemos bajo medidas adecuadas de protección, pues nunca vamos a alcanzar los límites o niveles de dosis que puedan implicar efectos determinísticos. Siempre, siempre nos vamos a mantener dentro de lo estocástico. Incluso estamos dentro de lo estocástico, incluso por la dosis que la naturaleza misma nos entrega. Muchas gracias por la participación en esta capacitación. Nuevamente bienvenidos a este ciclo de capacitaciones y esperamos contar con ustedes para las siguientes capacitaciones. Aquí les dejo una bibliografía que les va a ser útil. También la voy a copiar en los comentarios para que puedan acceder directamente a los enlaces y puedan descargar los documentos que mencioné durante esta charla. Hasta luego y nos vemos dentro de un mes.